Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, jueves para los que están en vivo y si no, también bienvenidos todos los que lo ven después grabados en nuestro canal de YouTube. Un nuevo encuentro de cultura sefaradí en alguna de sus facetas. Y hoy en una de esas profundas, hoy nos vamos a meter como lo hacemos cada tanto con la filosofía. Pero antes de meternos en temas, saludo a Lili en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás? Hola Hola, Marcelo, hola a todos. Marcelo. Siempre es para nosotros un gran placer estar aquí y que ustedes estén con nosotros acompañándonos, ya sea en vivo o después mirando los videos y siempre muy entusiasmados con el tema que presentamos cada semana. Pero antes vamos a anunciar lo que viene. Así es, como siempre nos tomamos el tiempito cuando empezamos para agradecer, siempre hay que agradecer y agradecemos a todos quienes colaboran con esta locura que llevamos adelante de investigar y difundir la cultura sefaradí y agradecer a todos los que vienen cada jueves o los jueves que les interesa, agradecer a todos los conferenciantes, a todos los amigos que son de primerísimo nivel. Tenemos la selección mundial de conocedores de cultura sefaradí y ellos vienen en forma absolutamente voluntaria y honoraria a estos encuentros. Así que a todos ellos y a todos ustedes, muchísimas gracias. Aquí nadie cobra nada, ni los conferenciantes, ni se cobra para ingresar, ni nosotros como organizadores cobramos absolutamente nada. Todos los pocos ingresos que vienen son para pagar la infraestructura, la parte técnica, mailing, internet y todas estas cosas. Así que si quieren colaborar lo pueden hacer de dos formas, sea con dinero, que siempre es bienvenido, pero también suscribiéndose al canal de YouTube, porque con eso también YouTube paga algo, no es que sean fortunas, pero vienen bien, y compartiendo y poniendo me gusta y todo esto, hacen que todos estos encuentros se multiplique la difusión, que los ponga más en todos los interesados YouTube con su algoritmo. Así que cualquier cosa que hagan, me gusta, que pongan el pulgarcito para arriba, viene muy bien. Y si quieren hacer un aporte, se puede hacer de 1000 formas. La más fácil es con tarjeta de crédito, en cualquier moneda, a través de PayPal, también hay transferencias bancarias. Tenemos para recibir cuentas en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en América Latina. Así que todo lo que puedan hacer nos viene muy bien. Y ahora nos toca hacer a nosotros contándoles qué es lo que viene para los próximos días. Claro, como cada semana en nuestros encuentros de Al-Had, nuestro programa en judío español, este próximo domingo vamos a hablar sobre el proyecto Ladino de Moshav Burgata. Este programa les recordamos que es hablado en esta ocasión en ladino, otras veces en jaquetía, la lengua de los judíos del norte de Marruecos, y así podemos tener un espacio donde nuestras lenguas judías sean utilizadas principalmente, no hablamos en otra lengua. Esto, claro, es en vivo con el doctor Aldo Sebi desde Jerusalén. Él es el director de la revista aquí en Jerusalén, y sus invitados serán Lucy Bajar y su hijo Nisim Bajar. Es un proyecto para hablar ladino con criaturas pequeñas en este lugar de Israel llamado Moshav Burgata. Como dijo Lili, esto es en ladino, se entiende perfectamente en castellano. Esto está en el canal de YouTube, en Facebook, y se ingresa también por Zoom, quien quiere estar dentro del Zoom, que permite también entrar al chat, cosa que si hay alguna palabra que no conocen la ponen en el chat y siempre hay alguno que responde rápidamente su significado, pero en general se entiende todo muy bien. Y la próxima semana, en este mismo espacio, Raíces de Sefarad, vamos a hablar sobre las muchas novedades que hay en la red de juderías de España, justamente con su gerente Iñaki Echeveste desde Madrid. Así que los invitamos a conocer mucho más de lo que se está haciendo ahora en la red de juderías en las distintas ciudades de España. Iñaki asumió hará un año más o menos como gerente
de la Red de Juderías de España. Créanme que es fabuloso el trabajo que está haciendo. Hay un montón de novedades que se van a sorprender, ya sea relacionado con la historia, la arqueología, con todos los contenidos estos históricos que tenemos, pero también se va a meter con tecnología y qué recursos se están usando muy modernos en la promoción de todos los recorridos por las distintas juderías de España. ¿Y qué tenemos para hoy? Y hoy vamos a hablar sobre Spinoza, un aspecto diferente. ¿Será supersticioso? Esto surge de una lectura a la carta 17 dirigida a su amigo Pieter Balling. Esto será contado a todos nosotros por el licenciado Fernando Mancebo y les voy a contar un poco quién es nuestro amigo Fernando. Él es profesor y licenciado en filosofía y doctorando en filosofía en la Universidad Nacional de Lanús bajo la dirección de la doctora Diana Sperling y de la doctora Cecilia Rusconi. También es docente e investigador para la UBA y docente en otras instituciones universitarias, terciarias y secundarias. Se formó en hebreo clásico y literatura hebrea en la Universidad de Murcia y cursó diversos estudios de hermenéutica bíblica y comentadores medievales en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer. Su producción científica reciente se concentra en torno a la presencia del hebreo en el pensamiento de Spinoza y a sus fuentes judías medievales, con un especial énfasis en la exégesis bíblica contenida en el Tratado Teológico Político. Desde octubre de 2023 participa de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moisés Mendelssohn, dirigida por Pablo Dreisig. Y desde septiembre de 2024 tenemos la gran suerte de que dicta cursos online para el Centro Cultural Sefarad de manera permanente sobre Spinoza y su pensamiento judío, como así también su relación con diferentes personajes bíblicos y literarios y mucho más que vamos a tener durante el próximo año. Así que lo dejamos entrar y le saludamos cordialmente. Hola Fernando, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal Lili? ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal a todos y todas las que se sumaron a este encuentro, a esta conferencia sobre Spinoza y la lectura que vamos a hacer de la carta 17, de la epístola 17 a Pieter Balling? Muchas gracias por la verdad que estamos contentísimos que estés. Bueno, te vemos seguidos, te vemos todas las semanas en los cursos. Todos los martes me tienen ahí. Así es, y vamos a seguir, hay muchos proyectos, así que vayan tomando nota todos. Y bueno, veamos qué nos traes hoy. Lo único que nos faltaba, un filósofo supersticioso. La vida y el calefón, diría el tango, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Así que tenemos que decir, Fernando, que esta idea de traer el tema fue porque fue un comentario dentro de una de las clases del curso que tenemos permanente con nuestros asistentes. Durante el curso anterior salió. Sí, salió durante septiembre, en un martes. Durante septiembre. Y nos pareció muy interesante porque conversamos entre todos sobre este tema y creo que va a ser interesante para todos también. Buenísimo. Entonces, bueno, te dejamos con la gente y con tu presentación. Ya tengo preparado que me mandaste el enlace a la carta, ya lo tengo aquí para comunicarlo, así que te escuchamos con atención. Bueno. Vamos hacia atrás. Ahí empezamos desde el principio. Bueno, el encuentro de hoy lleva por título Spinoza supersticioso. Es la pregunta que nos vamos a hacer. Una lectura de la epístola 17 dirigida a su amigo Pieter Balling. La pregunta esta quiere provocar, ¿no? Porque sabemos que Spinoza es uno de los grandes filósofos racionalistas del siglo XVII europeo, particularmente del siglo de oro holandés. Y si pensamos en un filósofo racionalista, probablemente una de las primeras cosas que descartemos es que sea supersticioso, ¿no?
Así que la pregunta que hoy nos hacemos un poquito quiere provocar. Así que bueno, la epístola 17, como decíamos recién, es una carta que le envía Spinoza a su amigo Pieter Balin. Hago una aclaración, una glosa, ¿sí? Podríamos decir una nota marginal o al pie respecto de lo que era mandarse cartas, por lo menos diríamos hasta el siglo XVIII-XIX. Las cartas que se mandaban los filósofos con otros filósofos, con científicos, ¿sí? Con otros amigos, no eran cartas como hoy tal vez las pensemos, cartas estrictamente privadas, personales, íntimas, sino que estaban pensadas en torno tal vez a un tema sobre el cual se le preguntaba al filósofo, y el filósofo o el científico o el pensador que fuere respondía un poco sabiendo que esa carta a la larga o a la corta iba a ser publicada. Esta carta que hoy nos convoca tiene un tema muy, muy particular, que es sobre el que vamos a estar charlando ahora, y lleva el número 17 porque, de acuerdo a el orden cronológico de todo el epistolario que nos quedó de Spinoza, el que conservamos de Spinoza, que son unas 74 cartas más o menos, esas ordenadas cronológicamente, esta epístola a Balin, que es la única que conservamos entre estos dos personajes, entre Spinoza y Balin, la única carta que nos quedó, está en el lugar, en la posición 17 en términos cronológicos. Y es una epístola de 1664. Las fechas siempre son importantes. ¿Por qué vamos a charlar particularmente sobre esta carta? Bueno, en el último tiempo me estuve encargando del estudio de esta carta porque más o menos, creo que fue en el 2023, principios de 2023, me convocaron para traducir de nuevo esta carta al español. La carta ya tiene tenía tres traducciones al español. Hay una cuarta, que es la traducción que hice yo. Para este libro, que es Alegres Trópicos o La pesadilla de Spinoza, es un libro que se editó en agosto de 2025 por Editorial Rajif. Es un texto de Jean-Christophe Godard, un filósofo francés, especialista en Fichte, que está vivo. Y bueno, el apéndice de este libro es la traducción de la carta 17 que hice allá por el 2023. El texto Alegres Trópicos, es un texto que tiene como disparador un fragmento de la carta, esta carta 17, en la que Spinoza le cuenta a su amigo Pieter Balin sobre una visión que tuvo, una visión en la que se le aparecía, cito textual la traducción que haríamos de lo que Spinoza dijo, se le aparecía en la habitación un negro, dice, brasilero y, podríamos decirlo así, sarnoso o leproso. Entonces, eso le sirve de disparador a Godard para escribir este texto que lleva por título en español Alegres Trópicos. Bueno, eso es un poco mi conexión más reciente con esta epístola 17. La estuve estudiando de cerca y ahí fueron surgiendo unas cuantas cosas. Las lecturas que vamos a llamar dominantes sobre la epístola 17 son de dos tipos, así generalizando podemos decir son de dos tipos. La nociológica, o sea, una lectura desde la teoría del conocimiento, y otra lectura que podríamos denominar política. La nociológica, que es una lectura que podríamos incluso decir es la más vieja de las dos, intenta, para decirlo así rápidamente, armonizar lo que Spinoza dice en esta carta sobre la teoría del conocimiento, o sea, particularmente sobre su concepción de la imaginación, con lo que Spinoza después dice en sus grandes obras, en las obras por las cuales Spinoza se convirtió en Spinoza, que es la Ética y el Tratado Teológico Político. Porque si hacemos una lectura quizás
más llana, más plana de esta carta, inmediatamente nos damos cuenta de que lo que dice Spinoza en la carta contradice muchas de las cosas que Spinoza después va a decir años más tarde en Ética y en el Tratado Teológico Político. Sobre algo de esto vamos a hablar ahora. Y la lectura política, que es una lectura que viene creciendo y viene como copando las lecturas de la Epístola 17 de hace unos 70 años más o menos, es la lectura que vincula la carta con las prácticas imperialistas, colonialistas, racistas de la Holanda del siglo XVII y particularmente la comunidad sefardí de Holanda en el siglo XVII. Sí, esta es la lectura política, es la que quizás más prende y es la más célebre hoy en día. Se preguntan si Spinoza con su sistema favorecía a esto que podríamos llamar el colonialismo, si era anticolonialista, si era antirracista, ¿no? Todo esto disparado por esta mención al negro brasilero y sarnoso, leproso, que Spinoza cuenta de su visión. Nuestra lectura de la carta no va a ser tan nociológica ni política, va a ser, o va a tener un enfoque que es más bien literario-histórica. Y ahora vamos a ver por qué. Hay un término clave que vamos a hoy, sobre el que va a girar nuestro encuentro, que es un término en latín, es el término omen y el plural es homina. No lo traduzco todavía porque un poquito el quid del encuentro de hoy, el chiste del encuentro de hoy, viene por acá, por cómo traducir esto, ¿sí? Este término está en latín porque la carta, tal como nos llega a nosotros, está escrita en latín. Nos llega la carta en latín. Por eso estamos hablando de estos dos términos en latín que aparecen, que en realidad es un solo término, ¿sí? Es el singular y el plural, y aparece en plural en la carta el homina, los homina. Normalmente las traducciones de omen o el subplural homina suele ser presagio, augurio o auspicio. Suele traducirse el término este omen por presagio, augurio o auspicio. Y esto es lo que, a mi juicio, determina el tema de la carta. Los homina, los augurios, los presagios o los auspicios. Cito una de las primeras partes de la carta. Spinoza dice: en cuanto a los homina, podemos traducir augurios, auspicios, ¿sí? Presagios, a los que haces mención, le dice Spinoza a Balin, a saber, que cuando tu pequeño hijo todavía estaba sano y fuerte, oías los mismos quejidos que él profería ya enfermo, cuando poco después alado se habría de rendir, pensaría que no se trataba de un quejido real, sino que solo era de tu fantasía, de tu imaginación. De alguna manera, el tema de la carta va a ser este, ¿sí? Los presagios, los augurios, ¿sí? Vamos a ver ahora otro término que puede ser agüeros también. Cuando aparece el término omen o el plural homina, o sea, auspicios, augurios, presagios, inmediatamente en el sistema de Spinoza, por asociación semántica, se lo vincula con la superstición, ¿sí? Porque el agüero, el auspicio, el presagio son signos que se leen en la naturaleza, como por ejemplo en el vientre de las aves o en el vuelo de las aves, ¿sí? O quizás en alguna suerte de gesto involuntario, ruido involuntario de un ser humano, ¿no? Como puede ser esto del quejido del hijo de Balin. Se lee en eso algún signo sobre algo que va a pasar, ¿sí? Algo del futuro. Balin, después de que su hijo muere, tal vez el hijo murió de peste bubónica, no se sabe bien de qué murió el hijo, pero una vez que el hijo muere, Balin recuerda que él había escuchado en un sueño los mismos quejidos
que su hijo, cuando ya estuviera enfermo, iba a proferir, y entonces él piensa, parece, no tenemos la carta anterior de Balin, pero parece que Balin piensa que los quejidos que él escuchó en sus sueños eran algo así como un omen, como un augurio, como un presagio de la muerte o de la enfermedad del hijo. Y entonces le escribe a Spinoza para preguntarle algo así como qué opina él, ¿no? ¿Cuál es su lectura filosófica sobre esta posibilidad? Pero la cuestión es que siempre que pensamos en Omen, en la filosofía de Spinoza y en otros autores incluso de la época y posteriores y anteriores también, se asocia esto con la idea de superstitio, la idea de superstición. En la obra de Spinoza aparece el término Omen 3 veces. No es un término que aparezca muy seguido en la obra de Spinoza. La primera aparición, ¿sí? O como dirían los anglosajones en mala traducción al español, la primera ocurrencia sería en 1664 en esta epístola 17. Unos cuantos años después, en 1670, vuelve a aparecer en el Tratado Teológico Político, y mucho tiempo después, unos cuantos años después incluso del Tratado Político, lo leemos en Ética. En Ética, que es la gran obra de Spinoza. O sea, hay una diferencia de años importante. Entre uno y otro 6 años, y entre el segundo y el tercero hay 7 años. ¿Sí? A cualquier persona más o menos normal, ¿sí? En ese periodo de tiempo, en ese lapso de tiempo, le ocurren un montón de cosas y la vida hace que cambies de pensamiento a veces, ¿no? Tenemos que tener presente lo siguiente, que quizás lo que Spinoza dijo en la epístola 17 no tiene por qué coincidir con lo que Spinoza después va a decir unos 6 años después en el Tratado Teológico Político, y mucho menos tiene que coincidir con lo que Spinoza diga en Ética. ¿Sí? Para todas las personas que alguna vez escribimos y publicamos algo, lo primero que nos pasa después de que la cosa se publicó es arrepentirnos de lo que escribimos casi, ¿no? Y decís, uy, ¿por qué escribí esto, no? Entonces volvés a escribir algo que lo refute a veces, ¿sí? Bueno, a Spinoza, que además de un gran filósofo, un gran racionalista, también era una persona relativamente normal, como cualquiera de nosotras o de nosotros, probablemente le pasó algo así. Lo que dijo de los augurios, de los presagios, de los agüeros en 1664, no tiene por qué coincidir con todo lo que dijo después. En Ética, la parte 3 de Ética, la proposición 50, en el escolio, o sea, en el comentario a la demostración que Spinoza hace de esta proposición, dice lo siguiente sobre los homina. Cito a Spinoza: las cosas que por accidente son causa de esperanza o de miedo se llaman buenos o malos homina, o sea, buenos o malos presagios quizás, si los queremos traducir así, o augurios. Además, en la medida en que esos óminos, o sea, esos augurios o presagios, son causa de esperanza o de miedo, en esa medida son causa de alegría o de tristeza. Y, en consecuencia, en esa medida los amamos u odiamos. Y, o bien nos esforzamos por emplearlos como medios para conseguir aquello que esperamos, o bien por apartarlos como obstáculos o como causas de miedo. Además, se sigue que la naturaleza nos ha constituido de tal manera que creemos fácilmente las cosas que esperamos y difícilmente las que tememos. Y que las que tememos es más o menos de lo justo. Más o menos de lo justo, perdón. Y de aquí han nacido las supersticiones que en todas partes afligen a los hombres. O sea, noten cómo en un texto de 1677 Spinoza conecta los homina con la superstición. ¿Sí? Por superstición, piensen en el término superstición incluso como hoy usamos el término superstición.
En el Tratado Teológico Político, en el prefacio, Spinoza vuelve a hablar de omen, de los homina. Cito a Spinoza: el más ligero motivo les hace a los hombres, a los seres humanos, esperar mayores bienes o temer mayores males. Y así, si mientras son presa del miedo, les ocurre ver algo que les recuerda un bien o un mal pasado, creen que les augura un porvenir feliz o desgraciado. Y aunque 100 veces les engañe, no por eso dejarán de considerarlo como un omen, como un presagio, como un augurio, venturoso o funesto. Sí, finalmente presencian algo extraordinario que les llena de admiración. Creen que se trata de un prodigio que indica la ira de los dioses o la deidad suprema. De ahí que, al no aplacar con votos y sacrificios a esa divinidad, les parece una impiedad a estos hombres víctimas de la superstición y contrarios a la religión, los cuales en consecuencia forjan ficciones sin fin e interpretan la naturaleza de formas sorprendentes, cual si toda ella fuera cómplice de su delirio. Fin de cita. ¿Sí? En este texto, Spinoza parece un poquito más violento que en el texto que leí antes, ¿sí? En este prefacio del Tratado Teológico Político, este texto de fines de 1669, principios de 1670, se ve claramente cómo los homina, los augurios, los presagios, están conectados con la superstición. De hecho, en este libro Spinoza muestra muchísimos años antes que autores como Foucault, cómo hay determinados elementos de gestión, podríamos decir, social, de gestión de los cuerpos a través de un poder que se hace de estos dispositivos que son la esperanza o el temor de la población, ¿no? Entonces, si nos tenemos que preguntar si Spinoza es supersticioso y leímos solo Ética y leímos solo el Tratado Teológico Político, contestamos con un no rotundo. Spinoza no es supersticioso. Pero aparece la epístola 17, que es de 1664. Cito a Spinoza: los efectos de la imaginación o las imágenes que derivan su origen de la configuración de la mente sí pueden ser homina, o sea, sí pueden ser presagios o augurios o lo que fue auspicios de alguna cosa futura, porque la mente puede confusamente presentir algo que sea futuro. O sea, si leemos la carta 17 y nos preguntamos, ¿Spinoza es supersticioso? Cuando en la carta nos está diciendo que hay homina, que hay posibilidad de presagios. Entonces, si nos preguntamos de nuevo lo mismo, y no sé, ahora me haces dudar, ¿no? Porque no sabemos, ¿sí? Antes respondimos con un no rotundo y ahora se nos está complicando un poco la cosa. Entonces, los homini y la superstición, en la obra de Spinoza, decimos, bueno, en la primera ética contestamos, Spinoza no es supersticioso, check. Spinoza no es supersticioso en el Tratado Teológico Político, check, ¿no? Entonces, mantenemos esa imagen que tenemos de Spinoza de un superracionalista, pero cuando llegamos a la epístola 17 de 1664, no sabemos qué responder, porque este racionalista tan potente, tan hiperbólico en muchas de sus conclusiones, nos viene con la posibilidad de omen. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí es cuando venimos con nuestra lectura literario-histórica. Para meternos en la lectura literario-histórica, vamos a ingresar por lo que podríamos pensar una reconsideración de la traducción, ¿sí? ¿Cómo traducir omen? Bueno, los otros traductores, los anteriores, ¿sí? Que son Oscar Coban, Atilano Domínguez, Sánchez Stop, por lo general traducen
omen, o el plural omen en la epístola 17, como presagio. Augurio queda fuera, auspicio queda fuera, Sánchez Stop una vez usa el término agüero y creemos que la clave está en entender esto por el término agüero. Alguien me podrá decir que soy un hincha, que esto es una cuestión solamente de orden de la traducción, del léxico, es una cuestión meramente de elección de palabras, y yo les voy a responder, no tanto, porque no hay una cuestión de que elijo la palabra y construyo el discurso. El discurso de la carta, como cualquier otro discurso, es anterior a la elección de las palabras, ¿sí? Las palabras se van ordenando de acuerdo al ritmo de ese discurso, de acuerdo a la prosodia de ese discurso, y ese discurso siempre es de naturaleza histórica. No es que uno elige qué va a decir, ¿sí? Menos en Spinoza. Vamos a buscar razones históricas y literarias, o sea, vamos a historizar el discurso de Spinoza para tratar de pensar esta posible respuesta a la pregunta si es supersticioso o no, a través, vamos a hacerlo, de replantearnos la traducción de este término latino. La obra de Spinoza, ópera póstuma, ¿sí? Las obras que se publican una vez que Spinoza muere a cargo de los amigos de él, ¿sí? Tienen esta carta a Balin, ¿sí? Tienen esta carta a Balin. No aparece como número 17 porque las cartas en ópera póstuma están ordenadas de otra manera, ¿sí? Están ordenadas por los destinatarios, y bueno, no, es otra forma de organizarla. Por eso dice epístola 30 arriba. Pero lo que nos interesa es que ópera póstuma, o sea, la primera, podríamos decir, edición que tenemos de la carta esta, está en latín y tiene esa palabrita antes de arrancar la carta que yo marco con esa elipse roja. Y dice versio. Versio en latín significa traducción. ¿Qué nos están advirtiendo los editores de la carta esta, que hoy llamamos carta 17 o epístola 17? Que lo que ellos ofrecen en el ópera póstuma de Spinoza es una traducción. ¿Traducción de qué lengua? Nos podemos preguntar. Una posibilidad es que la carta Spinoza la haya escrito originalmente en español. No sabemos quién la tradujo al latín. Hay gente que dice que fue Spinoza, hay gente que dice que fue otra persona, pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el original de la carta? Probablemente haya sido español. Bueno, ahí tenemos dos autores que van por la posibilidad de esta, que la carta haya sido en español, porque, como sabemos, Spinoza hablaba, escribía y leía en español, ¿sí? Probablemente también en portugués. La familia de Spinoza es una familia sefardí que viene recorriendo la península porque los van expulsando de cada uno de los reinos católicos en los que se van expulsando a los sefardíes que no se convierten. Entonces, llegan a Ámsterdam en calidad de expulsados, forman esa comunidad, reinventan su tradición, ¿sí? Pero mantienen su formación, en un punto, lo que hoy podríamos llamar la cultura española, y entre muchas de esas cosas está el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿pudo haber sido escrita en español? Probablemente porque Balin, que era comerciante, ¿sí? El destinatario de la carta, era un representante de comerciantes holandeses en España y era una persona que hablaba y escribía y leía muy fluidamente español, castellano. Entonces, muy probablemente Spinoza y Balin se carteasen y hablasen personalmente en español. Ahí tenemos un punto a favor. Entonces, podríamos pensar que este término que al latín no llega como homina, originalmente haya sido en la carta que Spinoza escribió agüeros. ¿Por qué agüeros? ¿Por qué agüeros? Tenemos que ir de la situación en Holanda a la situación en España y ahí
tratar de comprender incluso por qué tiene sentido que Balin le haya planteado este problema a Spinoza y por qué tiene sentido que Spinoza se haya tomado todo ese tiempo, todo ese trabajo para responderle. Para entender la situación en Holanda, que la situación es la de la predestinación, ¿sí? Holanda calvinista, ¿sí? Pensemos que la doctrina de Calvino lo que viene a hacer en muchos aspectos es un recrudecimiento de doctrinas que aparecen ya en Lutero. Una de esas doctrinas que se potencia es la de la predestinación. Es la de la predestinación, donde el ser humano ya está predestinado a salvarse o a condenarse y nada de lo que haga en la tierra, en esta vida terrena, va a variar esa decisión, ese decreto divino, ¿no? Entonces, la predestinación va a ser uno de los marcos literarios e históricos que le dan sentido a este problema en la carta. Voy a citar al gran Carlo Ginzburg. Arrancó. En la República Holandesa, las discusiones sobre estos temas habían llegado en 1618 a un punto crucial. Los partidarios de la rígida doctrina calvinista de la predestinación encontraban creciente oposición en los más moderados seguidores de Arminio, que daba clases en la Universidad de Leiden. Esa discusión teológica tenía evidentes connotaciones políticas, pues los arminianos minoritarios defendían la tolerancia religiosa. Por tal motivo apoyaron a hombres como Holden Bernefeld, que deseaba oponerse al poder político de los pastores calvinistas. A fin de resolver la cuestión, se convocó un sínodo en Dordrecht. Bueno, este sínodo es célebre, ¿no? Porque ahí donde se terminan de clausurar algunas cuestiones como la de predestinación, que hay que entender, ¿sí?, por predestinación. Entonces, hablar de la lectura de signos, de señales, de presagios, hablar de un omen que me diga qué va a pasar en el futuro, en un contexto donde la doctrina calvinista de la predestinación se pone cada vez más rígida, bueno, no es menor lo que le está preguntando Balin a Spinoza. Si vamos a la situación en España, ¿sí?, de la España de la que vienen los sefardíes de Holanda, la España en la que trabaja el destinatario Pieter Balin, encontramos un caso celebérrimo que es el de Lucrecia de León, ¿sí? Esta muchacha, esta madrileña, que tiene sueños proféticos. Tiene sueños proféticos que se empiezan a registrar en 1587, ¿sí? Uno de los que registran estos sueños, que ustedes los pueden buscar, están disponibles online, hay libros editados con los registros de los sueños. Tiene sueños proféticos sobre la caída de la monarquía española, la caída, ¿sí?, o un golpe a la Armada Invencible, la caída de la Iglesia Católica. Empieza a tener sueños proféticos que empiezan a preocupar a la corona, ¿no? Sobre todo cuando en 1588 le pega a uno de esos sueños proféticos, que cuando la Armada Invencible recibe un golpe, no la vencen, pero recibe un golpe muy fuerte la flota en manos de los ingleses. Entonces, esto se vuelve un asunto de Estado, ¿sí? Y el Santo Oficio arresta a Lucrecia de León. O sea, la cuestión esta de tener sueños que nos den señales del futuro era un tema en la época, era un tema, no era un tema de superchería que solamente se discutía en los rincones o discutía gente del vulgo, para decirlo con vocabulario de la época, sino que era un tema importante. Incluso desde el siglo XVI, ¿sí?, desde
podemos decir, la segunda parte de la primera parte del siglo XVI, empiezan a aparecer estas literaturas antisupersticiosas, ¿sí? Que tienen dos corrientes bastante marcadas. Una va a ser las literaturas antisupersticiosas de argumentación confesional, principalmente católica, que nos va a decir que, bueno, no podemos practicar la lectura de agüeros porque, si bien Dios puede revelar su voluntad en agüeros, bueno, no tiene la obligación de hacerlo e incluso nos podría engañar el diablo con algunos signos que interpretemos como futuros, pero que en realidad nos estén engañando. Tema típico, el engaño y el desengaño del barroco europeo, del barroco español y del barroco holandés, pero particularmente del barroco español, ¿no? En este caso. La otra línea que tenemos de literatura antisupersticiosa es la argumentación naturalista, digamos, que es de, podríamos decir, una escuela más materialista, incluso en la época se la considera atea, donde las explicaciones antisupersticiosas se fundamentan en lo que podríamos hoy pensar las cadenas naturales de causas y efectos, cadenas incluso físicas de causa y efecto, que dice, bueno, en la naturaleza no puede haber agüeros porque no hay forma de explicarlos naturalmente, entonces quedan excluidos de la realidad, son solo un engaño, ¿no? Dentro de la literatura antisupersticiosa, ¿sí?, del siglo XVI, que arranca en el siglo XVI, tenemos un muy famoso tratado de Pedro Ciruelo, y que es de 1538, y otro tratado de Juan de Orozco de 1588, que los pueden consultar, están digitalizados, están en Google Books para descargar, si pueden descargar los PDFs, de hecho yo los consulté de ahí. Igual hay de ediciones nuevas, ¿no? Hay gente que cuidó las ediciones, bueno, que estuvo a cargo del cuidado de estos textos, y aparecieron ediciones de tanto del libro de Ciruelo como el de Orozco. Y también, y esto no es menor, ¿sí?, que la situación en España, la literatura antisupersticiosa, se ve clarísimamente reflejada en el siglo XVII en autores como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo. Y esto, ¿por qué no es menor nombrarlo? Y acá vamos pegando la vuelta de nuevo para Holanda. Si ustedes consultan los libros que fueron registrados de la biblioteca de Spinoza una vez que Spinoza muere, nos encontramos con que Spinoza era un gran lector de Cervantes, pero quizás más gran lector de Quevedo, de uno de los autores de los que más ejemplares tenía Spinoza en su biblioteca era de Francisco de Quevedo. Si leyeron El Quijote, por ejemplo, pueden tener en la segunda parte del Quijote, capítulo 58, hay un extenso discurso en boca del personaje de Don Quijote sobre, podríamos decir, es una suerte de pieza antisupersticiosa, muy de orden de argumentación materialista, atea, ¿sí?, que en más de un punto podríamos combinar con el pensamiento más maduro de Spinoza. E incluso, si leen Quevedo, ¿sí?, hay un texto, un capítulo dedicado a los agüeros, ¿sí?, y a lo estúpido que es leer agüeros para Quevedo, en un texto, un opúsculo que lleva por título El libro de todas las cosas. Es un libro muy gracioso, ¿sí?, como muchas de las cosas de la sátira que escribe Quevedo, y tiene este pequeño capítulo dedicado a los agüeros. Es comiquísimo, ¿sí? Les recomiendo que lo lean. Hace muy bien leer esas cosas. Entonces, el contexto general nos dice, y que Balling le plantee el problema a Spinoza y que Spinoza responda, no es un delirio, no es un delirio. Incluso podemos consultar, ¿sí?, el famoso tesoro de la lengua, disculpen, me equivoqué, lengua tendría que decir ahí, ¿sí?, castellana o española, de Sebastián de Covarrubias, ¿sí?, pueden consultar la Vox Agüero, donde describe en gran parte lo que un agüero es, y
no solamente encontramos una taxonomía que coincide con lo que describe Balin en la carta en el Tratado de Ciruelo, sino que también lo podemos hacer coincidir con cosas que dice Covarrubias. O sea, va como encastrando por todos lados esto. El término en circulación es el término agüero. Entonces, podríamos incluso pensar que una suerte, o quizás estemos habilitados a hacer un tipo de retraducción, ¿no? Que los homina vienen de los agüeros y podemos devolver el valor de ese término que se traduce por homina en la traducción, ¿sí? La traducción que hice de la carta esta, ustedes la pueden descargar desde el link que les compartió Marcelo o Lili, no sé quién se los compartió recién por ahí, pero ahí pueden descargar la carta de manera gratuita. Igual si quieren comprar el libro, pueden comprar el libro también, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá viene el problema de Spinoza. El problema que tenemos de Spinoza, que ahora se vuelve más intenso después de todo este recorrido que hicimos del contexto. La posición de Spinoza parece una posición supersticiosa en la carta 17 porque afirma que hay agüeros. O sea, es una posición que, si la leemos así, contradice lo que Spinoza después plantea en el Tratado Teológico Político, en lo que vimos del prefacio, y contradice lo que Spinoza después va a decir en la tercera parte de Ética. Y la cosa se pone más complicada porque la argumentación que Spinoza ofrece en la carta 17 para afirmar que hay agüeros es un tipo de argumentación materialista. Es una argumentación que para la época es atea. Un tipo de argumentación que se usa en la época para decir, no hay posibilidad de agüeros. Es típica de la literatura antisupersticiosa. Entonces, el problema que se nos disparaba con la pregunta si Spinoza era supersticioso o no, de acuerdo a la carta 17, se potencia cuando descubrimos que su argumentación es del tipo materialista o atea. Entonces, la pregunta que nos podemos volver a hacer después de todo este recorrido, ¿Spinoza es supersticioso? ¿Sí o no? Bueno, se lo dejo para que lo piensen. Muchas gracias. Ahora tenemos que pensar. Claro, nos dejó tarea fácil. Oh, bueno, claro, que en realidad estamos centrados en una traducción. No tenemos idea qué palabra usó originalmente Spinoza para esto. No tenemos idea, exactamente. Y la Porque reposición. esto tiene que ver con la traducción, y las traducciones pueden tomar sentidos absolutamente contrarios según cómo quieras tomar una palabra. Déjame, Lili, incluir, ya que estamos, normalmente esperamos para las preguntas, pero vamos a hacerla ahora, porque tiene que ver con esto que estamos diciendo, que pregunta Pablo, uno de los más espinosistas de nuestro auditorio, si puede el término omen traducirse como profecía. Bien, vamos a responder. No. Porque Spinoza sí distingue de una manera muy precisa, está muy buena la pregunta que hace Pablo, porque muchos autores que son especialistas en Spinoza confunden una cosa con la otra. Y la definición que Spinoza tiene de profecía nada tiene que ver con la lectura de presagios. Es muy interesante. Les recomiendo que, bueno, Pablo lo debe haber leído seguramente, que lean la primera nota al pie del primer capítulo del Tratado Teológico Político, donde Spinoza, para explicar lo que es la profecía, cita un comentario de Rashi a Éxodo 7.1. Les recomiendo porque ahí se entiende claramente que para Spinoza un profeta, un nabí, es un traductor.
encima tiene que ver con lo que está diciendo Lili. Un profeta es un traductor, un intérprete. E incluso, me hago publicidad si quieren, que también lo pueden encontrar por internet para descargar de manera gratuita. Escribí un capítulo de un libro en el que es solo sobre esa nota. Son como 50 y pico de hojas sobre esa nota que escribí. ¿Sí? Pablo lo puedes buscar por ahí, pero Omen y profecía son dos cosas diferentes en Spinoza. Y es sorprendente que la lectura que Spinoza tiene de profecía se parece realmente muchísimo a la manera en la que hoy la crítica bíblica puede reconstruir la noción de profecía, por lo menos en parte. Así que... Ahora, está bien, pero vos lo relacionaste, pues, yo me enganché con un tema de que dijiste, que es el tema de Lucrecia de León. Sí. Ella efectivamente es profetisa, ella es profecías en el más puro sentido de la palabra. Es que así es como lo interpreta el contexto. Está bien. Ella tiene el contexto, o sea, lo único que necesitas para pensar que ella es o una suerte de hechicera es que más o menos algo de lo que dijo le pegue. ¿No? Sí, Le dijo, bueno, que sí, le va a costar ser enjuiciada y todo. Me enganché un poco con ese tema cuando hablaste, después lo voy a ver un poco mejor porque súper interesante está también ese. Sí, bueno, había un comentario más de Pablo acá, que dice, al decir que el presagio es creación de la mente, Spinoza le está dando autonomía a la mente o a la razón. Buenísima esta pregunta también. Bueno, acá tenemos otro Te digo problema. que Pablo escribe novelas sobre Spinoza también, listo. que mete a Spinoza, así que... Excelente la pregunta de Pablo. Bueno, ¿qué te voy a responder? Que sí. En la carta esta, Spinoza no solamente es poco spinociano, porque de repente parece que para él hay posibilidad de agüeros, sino que además Spinoza en esta carta presupone, para que funcione su explicación, un dualismo cartesiano de cuerpo y mente, algo que Spinoza después no va a sostener en el resto de su obra. Presupone que hay una autonomía de la mente, ¿sí? Y para el término de la razón, podríamos pensar que la razón sería algo así como una de las funciones de la mente, ¿no? Entonces, hay algo extraño acá, que es que Spinoza le da cierta autonomía a la mente en términos dualistas respecto del cuerpo. Pero solo pasa en esta carta, digamos, porque después, para Spinoza sostener que las lógicas de la superstición del Tratado Teológico Político de Ética necesita ser Spinoza, no puede seguir siendo cartesiano. Cuando digo cartesiano hablo de Descartes, ¿no? Sí. De René Descartes. Así que muy precisa la pregunta también. Dice Pablo que el Tratado Teológico Político le voló la cabeza. Y no es para menos. Bueno, y Bernard Miller dice algo interesante también desde Londres, que además saluda, dice, sin leer más, es difícil saber cómo juzgar si era o no, pero es fascinante tratar de entender su manera de analizar, es un gran desafío. Claro, es que lo más interesante es el camino, no llegar. Y en un punto, sí. Sí. Porque siempre la conclusión va a ser discutible, ahora el camino es lo que uno más va a disfrutar. Bueno, no, estas... Es verdad que tampoco tenemos, porque la carta 17 es en respuesta a una carta que Peter le escribe a Spinoza, que no la tenemos. Y no la Así tenemos. que tenemos que imaginar de qué le habló para saber por qué le contestó. Exactamente. ¿Qué lo interpela? ¿Desde dónde lo convoca, no? Para responderle así. Claro. ¿No? Bueno, yo les puse en el chat el enlace a la carta, también va a estar en la descripción y vamos a agregarla para que la vean un momentito. Ya tengo que sacar este y poner este. Ahí está. Ahora, está la traducción. Bueno, el apéndice este que decía con la traducción de Fernando, ¿sí? Vamos a agrandar un poquitito.
Ahora, esto tiene que ver también con una desgracia que le pasó a Peter Balling, ¿no? Con la La muerte del muerte hijo. de su hijo, y también uno puede pensar que estas excepciones que encontramos como respuesta en esta carta sean la respuesta, no sé si es el término, pero amorosa para consolar a un amigo. Bueno, esa pregunta está muy buena, Lili, o ese comentario es genial, porque los que toman una lectura de la carta que es más del orden nociológico desde la teoría del conocimiento, muchos autores que dicen, bueno, Spinoza se permite decir lo que dice porque está consolando a un amigo. ¿Qué pasa? La carta, en términos literarios, no tiene forma de una carta de consolación. No tiene forma. Ni siquiera hay, podríamos decir, fórmulas que remitan alguna consolación. De hecho, la carta es de 1664 y Spinoza parece, en la respuesta, que ya sabe que el hijo de Balin está muerto. Y hay una autora, que si no recuerdo mal es inglesa, que encontró la supuesta tumba del hijo de Balin y la tumba dice que el hijo murió en 1661. O sea, para 1664 yo estaba re muerto. Claro. Entonces, es más Claro. interesante esto porque si Spinoza no lo está consolando, ¿no? Se vuelve todavía más serio esto de lo de los agüeros. Claro, claro, por eso, porque uno puede pensar que uno se permite decir cosas que verdaderamente no piensa a pie juntillas, en pos de dar una palabra de ánimo a una persona que ha tenido una desgracia tan grande. Claro. ¿No? Entonces uno puede decir, bueno, no lo tomamos tan en serio porque en verdad lo que está queriendo hacer es alivianar el peso de este amigo. Pero claro, como no tenemos la carta original, no sabemos si en verdad Peter le estaba hablando de algún estado de ánimo o qué es lo que le motivó a contestarle de esta manera. Así que es muchas conjeturas para algo que tal vez sería más fácil de explicar si tuviéramos esa primera parte, ¿no? de la conversación. Sí. Bueno, que no aparezca la carta porque si no hay un montón de nosotros que nos quedaríamos sin trabajo. Claro. Seguro. Que siga sin aparecer la carta esa, por favor. Sí. Y si aparece, no la nombramos. No la nombramos. Bueno, ahora les cuento que creo que en diciembre sale en la revista Ideas la misma traducción, pero con todas las notas al pie que había escrito originalmente y una introducción. Sale, la van a poder descargar, también va a estar online. Muy buenísimo. Pero sí que no salió en el libro, pues bueno, no cabía en el libro, pero sale con un montón de notas al pie en el que discuto alguna de estas cosas. Bueno, hay un montón de excusas para seguirlo a Fernando. Él es activo también en Instagram y todo esto, pero también en los cursos. Así que ya está por salir el anuncio del curso que va a abarcar noviembre y diciembre. O sea, 3 semanas de noviembre y 3 de diciembre. Ya estén en contacto, como siempre, en el canal, en la página de internet. Ahí vamos anunciando todo o en el mailing. Así estén en contacto porque estos días ya va a salir el anuncio y a inscribirse. Estos cursos son arancelados, es un módico arancel, pero son arancelados. Así que estén en contacto que la seguimos con Spinoza y con Fernando. ¿Mm? Y bueno, nos vamos, Lili, ¿te parece? Bueno, vamos a seguir pensando. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Abrimos la cabeza y pensar lo que piensa Spinoza o intentar interpretarlo también nos hace a nosotros tratar de conocer un poco más de la filosofía de su
pensamiento. Así que muchas gracias. Gracias Lili, gracias Marcelo. Súper interesante. Bueno, nos volvemos a encontrar el domingo en Encuentros de Al-Had. Cambiamos nuestra lengua para hablar en ladino sobre el proyecto del ladino en el Moshav Burgata con Aldo Sebi, Lucy Bejar y Nisim Bejar. Y el próximo jueves nos encontramos para hablar de las muchas y cuantiosas novedades en la red de juderías de España con su gerente general, así que vamos a tener información de primera mano. Bueno, nos vamos, nos encontramos el domingo, el jueves o cuando sea, la página está 24 horas arriba, así que estamos siempre en contacto. Chao, gracias Fernando. Adiós, Gracias. nos vemos.